Mi padre siempre prefería a mi hermano y me llamaba error. Pero años después, cuando murió mi madre, me dejó todo a mí. Ahora mi padre vino a exigirme darle todo a ellos, porque un error no puede tener sus cosas. Desde que tengo memoria, supe perfectamente cuál era mi lugar en esa casa, y no porque alguien me lo explicara con palabras suaves ni mucho menos con cariño, sino porque me lo escupían en la cara a diario con gestos, con miradas, con silencios que pesaban más que cualquier insulto directo. Mi papá nunca me quiso, así de simple. Nunca intentó disimularlo ni frente a mí, ni frente a mi mamá, ni siquiera frente a extraños. Era el tipo de hombre que hablaba sin filtro, pero no por valentía, sino por desprecio. Decía cosas como: tú naciste porque tu madre no quiso ir a la clínica cuando debía, o si hubiera tenido los huevos de decirle que no, ahora estaría tranquilo con un solo hijo. Así, como si yo no estuviera parado a 2 metros de distancia, o como si no fuera lo suficientemente grande para entender que estaba diciendo que ojalá yo no existiera. Me decía el accidente, el error, el segundo plato, y lo hacía con una naturalidad tan asquerosa que se me quedó grabado en el pecho desde que tenía 5 años. Y mientras me arrastraba con sus palabras, a mi hermano lo subía a un pedestal dorado. Mi hermano mayor era su jodido orgullo, su primogénito, su reflejo, su favorito, sin siquiera fingir lo contrario. Si sacaba una buena nota, le compraban pizza; si metía un gol, lo subían a hombros en el jardín como si hubiera ganado la Copa del Mundo, y cuando yo hacía algo bueno, no sé, como aprender a andar en bici sin ayuda o ganar un concurso de dibujo, mi papá solo se limitaba a decir que seguro me habían hecho trampa. Que no me emocionara porque igual no servía para nada, o que eso no era útil para la vida real. Mi mamá trataba, lo juro que trataba, me defendía a escondidas, me abrazaba cuando él no estaba, me decía que yo era su milagro aunque nadie más lo viera así. Pero eso no borraba las veces que la escuché quedarse callada cuando él me gritaba, o cuando evitaba hacer contacto visual conmigo después de que él soltaba alguna de sus joyas, como: es que este muchacho salió raro desde el útero. Nunca me pegó, eso sí, pero el daño lo hizo con la lengua, con la forma en que me trataba, como si mi sola presencia le molestara. Como si yo le hubiera arruinado algo muy importante en su vida y estuviera pagando la condena eterna por eso. En cambio, a mi hermano le entregó todo desde pequeño: atención, amor, confianza, incluso la bendita camioneta Ford que restauró durante años y que juraba que sería una herencia de sangre. Nunca lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que ese carro tenía nombre y apellido, y no eran los míos. Y aún así, yo me aferraba a mi madre como a un salvavidas en un naufragio. Porque ella era lo único bueno en esa casa, la única que me miraba como si valiera algo. La única que sabía lo que me costaba levantarme todos los días fingiendo que no me dolía el corazón con solo desayunar en la misma mesa que ellos. Pasaron los años y me fui haciendo más duro, más callado, más inteligente también. Mientras mi hermano crecía con todos los recursos emocionales de un príncipe consentido, yo aprendí a hacerme solo. Me metí a trabajar desde joven, estudié lo que pude. Me fui de casa en cuanto terminé el instituto y no volví salvo por los cumpleaños de mi mamá o cuando ella pedía verme a escondidas para entregarme algo de comida o unos billetes doblados en papel aluminio. Nunca le pedí nada, ni un favor, ni un dólar, ni una explicación de por qué seguía casada con un tipo como él. Solo la abrazaba, le decía que estaba bien y que no se preocupara por mí. Siempre fui su hijo escondido, su pedazo de dignidad que intentaba proteger sin que su esposo la destruyera más de lo que ya lo hacía. La vida cambió de golpe cuando ella enfermó. Un cáncer de esos que llegan calladitos y en menos de un año te dejan con un cuerpo que apenas reconoce tu propia sombra. Me llamaron tarde, como si no mereciera enterarme en las primeras etapas. Llegué al hospital y lo primero que hizo mi papá fue gruñirme que qué milagro y que ya no había mucho que hacer. Mi hermano estaba ahí, sentado como si fuera el dueño del dolor, recibiendo los pésames por adelantado. Y cuando entré a verla, lo primero que hizo mi mamá fue estirar su mano temblorosa para tocarme la cara, como si quisiera asegurarse de que era real. Me dijo bajito: no quiero que ellos te lo quiten todo, tú sí supiste quererme. Yo no entendía a qué se refería, pero no tuve tiempo de preguntarle más. Una semana después murió. Sin discursos, sin drama, sin justicia. Lo que pasó después fue lo que lo cambió todo.
Nos citaron en la oficina del abogado que llevaba el testamento. Mi padre llegó con esa seguridad que solo tienen los imbéciles que siempre han tenido el control. Mi hermano, con esa sonrisa idiota que heredó del ego de mi papá, parecía más emocionado por la herencia que triste por la muerte de la mujer que lo parió. Yo solo quería cerrar el capítulo, irme, pasar la página. Pero entonces el abogado comenzó a leer. Y ahí fue cuando el aire se cortó. Mi madre, mi dulce, silenciosa y valiente madre, lo había dejado todo a mi nombre. No una parte. Todo. La casa, las cuentas, el fondo de inversión que nadie sabía que tenía, los certificados del seguro, hasta la maldita camioneta Ford que mi papá adoraba como si fuera su tercer hijo. Todo estaba a mi nombre, con instrucciones claras, sellos, fechas, videos de respaldo, cartas escritas a mano donde explicaba por qué. Y ahí, en medio del silencio más denso que recuerdo haber vivido, se escuchó la voz quebrada del hombre que me llamó error toda la vida diciendo, esto es un malentendido. Tú no puedes quedarte con lo que no es tuyo. No mereces nada. Un error no puede heredar lo que es de su familia. No respondí. No tenía por qué. Agarré mi carpeta, salí de ahí con el corazón encendido y una decisión que se fue formando en silencio en mi cabeza, no iba a devolver ni un puto centavo. Y si el destino me lo permitía, le iba a demostrar que ese error que tanto odiaba, era lo único que quedaba en pie. Actualización 1. Habían pasado 2 meses desde aquella lectura del testamento, y la calma que creí haber encontrado en los primeros días se fue deshaciendo como agua estancada en el calor. Lo que al principio fue un silencio incómodo por parte de mi papá y mi hermano, se convirtió en una tormenta calculada y sostenida. Durante semanas, no recibí ni una llamada, ni una queja formal, nada. Solo miradas extrañas de algunos vecinos del barrio donde crecí, esos que todavía hablaban con mi padre en la iglesia o lo veían barrer la acera como si todavía fuera el patriarca de la cuadra. Pero después de ese periodo de falsa paz, llegó la primera señal de guerra, una carta certificada firmada por un abogado de apellido pomposo pero bufete barato, escrita en un lenguaje legal que apenas disimulaba su verdadero propósito. En resumen, exigían que yo renunciara voluntariamente a la herencia de mi madre por respeto al legado familiar y preservación de la moral y la estructura patrimonial. No decía ni una sola palabra real. Era como si hubieran redactado un comunicado de prensa para justificar lo injustificable. Me senté con mi abogado, leímos juntos ese panfleto jurídico ridículo, y su única reacción fue una carcajada seca mientras me decía que no me preocupara, que era una táctica de intimidación. Un tiro al aire para ver si me asustaba. Le dije que siguiera el protocolo, que respondiera formalmente pero con la claridad suficiente para que entendieran que no pensaba ceder ni una baldosa de esa casa, ni una moneda de esa cuenta. Lo que vino después fue directamente grotesco. Mi papá empezó a aparecerse frente a mi edificio, primero solo, luego acompañado de su amiguito abogado. Más tarde con pancartas hechas a mano donde escribió frases como la traición no se hereda o el verdadero hijo merece justicia. En una ocasión, vino con un megáfono y empezó a gritar mi nombre mientras decía que yo le había robado todo, que mi madre había sido manipulada. Que la gente debía saber que yo era un monstruo sin corazón que había dejado a su padre anciano en la ruina. No sé qué esperaba lograr con eso, tal vez que saliera a golpearlo, que armara escándalo, que hiciera justo lo que él podía usar en mi contra. Pero no. Me limité a grabarlo desde la ventana. Todo. Cada palabra. Cada insulto. Cada mentira. Se lo envié a mi abogado y, en cuestión de 72 horas, teníamos redactada la solicitud formal de una orden de alejamiento. Fue rápido, más de lo que pensé. Supongo que los videos que lo mostraban fuera de sí con un cartel donde decía el error usurpó el trono y otros delirios similares, fueron más que suficientes para que el juez entendiera que esto no era un simple conflicto familiar, era acoso en toda regla. Eso lo enfureció aún más. Cuando se enteró que tenía una orden que le impedía acercarse a mí, a mi casa, a mi trabajo, o incluso contactarme de manera indirecta, empezó a moverse por otras vías. Mandaba mensajes a mis conocidos, a gente con la que había trabajado antes, a excompañeros de colegio, a mi jefa incluso.
Les escribía diciendo que yo estaba metido en un fraude, que le había robado a su esposa moribunda, que era una especie de estafador emocional que había manipulado a su madre para despojar a su familia verdadera de lo que les correspondía. Algunos lo ignoraron. Otros, por simple chisme, me reenviaron capturas. Y algunos me creyeron. Perdí un par de clientes freelance con los que llevaba años trabajando. La empresa en la que trabajaba también empezó a recibirme con ojos raros. Mi jefa directa, que había visto el historial de trabajo impecable que tenía, me llamó un día y me dijo que entendía que no todo lo familiar era bonito, pero que si la situación no paraba, iban a tener que revisar mi posición en la empresa. Y ahí fue cuando entendí que mi padre no iba a detenerse. Que el hombre que me llamó Error toda la vida ahora me veía como un enemigo, como alguien que tenía que aplastar por haber cometido el crimen de existir y no quedarme callado. Lejos de asustarme, eso me empujó a apretar el puño. Empecé a guardar cada mensaje, cada captura, cada rastro digital que dejaba. Contacté con una firma más grande, de abogados especializados en demandas civiles y hostigamiento familiar. Les presenté un dossier que parecía sacado de un expediente policial. Me dijeron que no era la primera vez que veían algo así. Que había padres que, cuando se les caía el castillo de control, se convertían en tiranos pequeños y ruidosos. Me preguntaron si estaba listo para llevar esto a corte, para demandar a mi propio padre por difamación, por acoso, por intento de daño a la reputación. No lo dudé. Firmé los papeles ahí mismo. Sabía que esa demanda no era solo por mí. Era por cada vez que me dijo que yo no era suficiente. Por cada cumpleaños en el que no me miró. Por cada abrazo que le dio a mi hermano mientras me pasaba de largo como si yo fuera el puto perchero. Era por todo. Y como era de esperarse, cuando le llegó la notificación formal, reaccionó exactamente como siempre, con un ataque de ira disfrazado de orgullo. Llamó a mi abogado, dejó 3 mensajes en el buzón diciendo que yo era un malagradecido, que lo estaba matando en vida, que algún día me iba a arrepentir, que el karma existe. Luego, en una entrevista informal que le hizo una de esas reporteras de comunidad en Facebook, dijo que su hijo menor había sido el cáncer real de la familia. Lo dijo así. Frío. Público. Clarito. Lo bueno es que lo grabaron. Lo subieron. Y la gente empezó a comentar. Y por primera vez, los vecinos que antes aplaudían sus palabras comenzaron a decir que tal vez no todo era como él contaba. Algunos incluso me escribieron disculpándose por haber creído sus versiones. Pero eso no me importaba. Yo no necesitaba redención pública. Lo único que quería era que se callara, que entendiera que no iba a permitir que me siguiera rompiendo la vida, que esta vez, el error tenía la ley de su lado. Y que no pensaba volver a retroceder. Nunca más. Actualización 2. Habían pasado ya 6 meses desde el día que mi abogado presentó formalmente la demanda en la Corte Civil, y si bien pensé que con eso el viejo al fin entendería que estaba cruzando todas las líneas, en realidad lo único que logré fue desatar una nueva versión suya, más retorcida, más desesperada. Y mucho más dispuesta a hacer el ridículo con tal de defender la idea absurda de que lo que hizo mi madre era una aberración contra la familia. Durante ese tiempo, no solo no se calmó, sino que se obsesionó con demostrar que yo no merecía lo que se me había dado. Como si lo justo estuviera basado en favoritismos, en jerarquías impuestas por él mismo desde que éramos niños. Como si su palabra todavía tuviera alguna autoridad sobre mi vida. Fue entonces cuando llegó la contraofensiva, su abogado, ese payaso de traje barato que parecía salido de un comercial de televisión local. Presentó una contrademanda alegando que mi madre no estaba mentalmente competente cuando redactó el testamento. Decía que había sido manipulada, presionada, influenciada por mí en sus últimos meses y que todo el proceso debía anularse por fraude. Decían que ella no tenía control de sus facultades. Que había sido inducida. Que todo era una estrategia mía para apoderarme del patrimonio familiar. La primera vez que leí esa porquería de documento, sentí una mezcla entre rabia y asco tan jodida que estuve a punto de ir a buscarlo yo mismo solo para escupirle en la cara. ¿Cómo podía tener la desfachatez de usar a mi madre muerta para defender una causa podrida?
¿Cómo se atrevía a decir que ella no sabía lo que hacía, cuando había grabaciones, cartas firmadas? Y una claridad en sus actos que solo podían salir de una mujer que había pasado toda su vida vigilando cada centavo porque sabía que en cualquier momento alguien, su propio esposo, en este caso, intentaría robarle el poco poder que le quedaba. La ira me duró 2 días completos. Pero luego me senté con mi abogado, y como siempre, él me recordó que no estábamos en la calle, que no era una pelea a gritos, que había que usar la cabeza, los hechos, las pruebas. Así que abrimos todo. Los videos. Las cartas. Los informes médicos. Los correos electrónicos donde mi madre le explicaba paso a paso al notario cómo quería que se estructurara el testamento, con fechas, motivos, nombres. Y todo lo que le exigieron por si algún día alguien intentaba impugnarlo. Fue como si ella lo hubiera previsto todo. Cada insulto. Cada reclamación. Cada intento desesperado de recuperar un control que nunca le perteneció realmente. El expediente que armamos era tan sólido que mi abogado me dijo que si el juez tenía un mínimo de decencia, lo único que le quedaba a mi padre era retractarse o hundirse. Y como era obvio, eligió lo segundo. El día de la audiencia llegó con ese aire arrogante que todavía le quedaba pegado como perfume barato. Caminaba con paso lento pero firme, como si fuera el jodido patriarca de una novela bíblica, como si todo el mundo en la sala estuviera ahí para rendirle pleitesía. Mi hermano lo acompañaba con esa mirada fría de quien sabe que está perdiendo algo, pero prefiere morderse la lengua antes de admitirlo. Yo no hablé con ninguno de los dos. Me senté con la espalda recta, con los puños cerrados, escuchando cómo su abogado recitaba una sarta de mentiras frente al juez, como si repitiéndolas bastara para convertirlas en verdad. Hablaron de enfermedad, de manipulación, de vínculos emocionales rotos. Dijeron que yo me aproveché de la fragilidad de una mujer que estaba en sus últimas semanas de vida. Dijeron que mi madre estaba confundida. Que no sabía lo que hacía. Que no había ninguna razón lógica para que me dejara todo a mí. Y entonces vino nuestro turno. Mi abogado pidió permiso para reproducir los videos. El primero era de cuando mi mamá aún podía caminar, sentada en el sofá de su casa, con una manta sobre las piernas, diciendo con voz firme que no confiaba en su esposo, que sabía que si no lo dejaba claro en papel, él se quedaría con todo. Dijo que no le importaba si después hablaban mal de ella, que lo importante era que al menos uno de sus hijos, yo, pudiera vivir en paz. El segundo video fue grabado desde la cama del hospital, unos días antes de morir. Ya no tenía fuerza, pero sí tenía claridad. Dijo mi nombre con amor. Dijo que me dejaba todo porque fui quien la cuidó, quien estuvo ahí cuando nadie más se quedó, y porque sabía que jamás la traicionaría. No lloré. No podía. Estaba tan lleno de rabia contenida y orgullo mezclado que lo único que hice fue mirar al juez fijamente mientras el video seguía corriendo. Cuando terminó, el silencio en la sala fue brutal. Hasta el aire se sentía distinto. El abogado de mi padre bajó la mirada, y el juez no tardó en tomar la palabra. Dijo que no había ninguna evidencia de incapacidad. Que el testamento era legal, claro y válido. Que no solo no se anulaba nada, sino que además consideraría que los intentos de impugnación, al estar basados en mentiras y sin fundamentos médicos, podían constituir abuso del sistema judicial. Y ahí, justo ahí, fue cuando nos dio el puto premio mayor, desestimó la contrademanda, obligó a mi padre a pagar los costos legales de todo el proceso. Y me otorgó el derecho a presentar una contrademanda por daños emocionales y difamación pública. En otras palabras, no solo perdieron, sino que ahora tenían que pagar por intentar quitarme lo que mi madre me había dejado. Afuera del juzgado, mientras yo caminaba con los documentos en la mano, lo vi a unos metros. Ya no tenía esa expresión de superioridad. Su rostro parecía más pequeño, más cansado, más roto. Me miró como si esperara que yo le dijera algo. Como si aún pensara que después de todo eso había espacio para el perdón. No le dije nada. Solo lo miré de vuelta. No con odio. Con indiferencia. Porque ese hombre, ese que me dijo error por años, ese que construyó su imperio emocional sobre la espalda rota de mi autoestima, ya no significaba nada.
Y eso, créeme, duele más que cualquier palabra. Actualización 3. Pasó cerca de un año desde aquella audiencia en la que todo quedó tan claro como el puto cielo después de una tormenta. Mi madre me había dejado todo por decisión propia. Y ningún berrinche legal de mi padre ni ningún intento torcido de manipular la narrativa podía borrar eso. Pero mientras yo pensaba que, al fin, con la ley de mi lado y la verdad expuesta frente a todos, el viejo se daría por vencido y se metería a su agujero de rencores, lo que hizo fue algo todavía más miserable. Se metió en una espiral autodestructiva que arrastró consigo a mi hermano, al poco orgullo que le quedaba, y a una cantidad absurda de dinero que ni siquiera sabía que tenían. Porque lo que descubrí, y no porque él me lo dijera, porque jamás tuvo los huevos para admitirlo, sino porque investigué y mandé a revisar registros públicos con ayuda de mi abogado. Fue que el tipo había hipotecado su casa por segunda vez justo antes de que mi madre muriera. Y no para ayudarla. No para pagar sus tratamientos. No. La segunda hipoteca había sido usada para pagar deudas viejas de apuestas, manutención atrasada de una hija que tuvo fuera del matrimonio, sí, porque eso también lo supe, y para financiar, durante casi 2 años. La fachada perfecta de una vida que en realidad se sostenía con cinta adhesiva y la reputación que le quedaba. Ese dato, ese pequeño detalle, fue lo que cambió todo. Porque cuando revisamos los plazos, nos dimos cuenta de que la fecha de vencimiento de la deuda estaba peligrosamente cerca. Y que el banco que tenía el pagaré ya estaba moviendo papeles para iniciar un proceso de ejecución hipotecaria. Fue entonces cuando a mi abogado se le ocurrió la idea más brillante y jodidamente legal que he visto en mi vida, comprar esa deuda. No lo hice con mi nombre, por supuesto. Usamos una sociedad de cartera que él mismo administraba para no levantar sospechas, y en cuestión de semanas, yo era el legítimo acreedor de la hipoteca de la casa de mi padre. Él no tenía ni idea. Seguía pavoneándose por la iglesia, hablándole pestes mías a todo el que lo escuchara. Y publicando indirectas patéticas en Facebook con frases como los hijos desagradecidos olvidan quién les cambió los pañales o la justicia de los hombres no es la justicia de Dios. Lo que no sabía era que su propio hijo, ese al que tanto se esmeró en humillar, ya había puesto las manos sobre lo último que le quedaba. Esperé. No me moví. No llamé. No mandé ninguna advertencia. Solo dejé que el tiempo hiciera lo suyo. Pasaron los 3 meses de gracia, luego otros 3 más. Durante ese tiempo, él incumplió todos los pagos. Ni una sola cuota cubierta. La deuda crecía, los intereses se acumulaban, y su vida seguía como si nada. Hasta que un viernes por la tarde, recibió la notificación de ejecución hipotecaria por impago prolongado. Al día siguiente supe que había ido al banco a hacer un escándalo, exigiendo explicaciones, gritando que todo era un error, que alguien lo estaba queriendo joder. Y en parte tenía razón. Solo que no era alguien. Era yo. Cuando se enteró quién había comprado su deuda, lo primero que hizo fue buscarme, con la cara desfigurada entre rabia, vergüenza y una especie de súplica muda que no lograba traducirse en palabras completas. Se presentó en la oficina de mi abogado, pidió hablar conmigo, y por un momento creí que iba a suplicar de verdad. Pero no. Lo que hizo fue aún más patético. Me dijo que no podía creer que yo fuera tan mezquino, que le quitara lo único que tenía. Me habló como si la casa fuera una extensión de su hombría, como si yo estuviera profanando algo sagrado. Dijo: esa casa es mi vida, ahí crié a mis hijos, ahí construí todo lo que soy, y cuando me pidió un plan de pagos, una oportunidad para conservarla, le puse la condición que llevaba años esperando poder decirle. Que firmara una carta pública reconociendo, sin rodeos, que me había llamado error toda la vida, que me había despreciado, que me había querido destruir. Y que la herencia que me dejó mi madre era el resultado de sus propias fallas como padre. La carta debía ser firmada ante notario, grabada en video, y publicada en las redes sociales donde se había dedicado a ensuciar mi nombre. Ni más, ni menos. Se quedó en silencio durante al menos 30 segundos. Me miró como si no me reconociera, como si no pudiera procesar que ese niño al que humilló durante años ahora tenía el poder de dejarlo en la calle. Y entonces, sin decir nada, se levantó y me escupió en los zapatos.
Me llamó enfermo, me dijo que lo estaba matando lentamente, que Dios me iba a castigar, que yo era peor que el demonio que él decía temer. Y ahí supe que jamás firmaría nada. Que no iba a reconocer ni un gramo de culpa porque ese tipo no sabía vivir sin sentirse por encima de los demás. Me levanté, pedí que se retirara y le di formalmente 30 días para desalojar la propiedad. Se fue sin mirar atrás. Esa noche dormí con una paz tan cabrona que por primera vez en meses no soñé con su voz gritándome tú no mereces nada. Solo escuchaba una frase repetida en mi cabeza, dicha por mi madre alguna vez, algún día, todo cae por su propio peso. Actualización 4. Había pasado ya 1 año y medio desde que le entregué a mi padre la notificación oficial de desalojo. 30 días exactos tenía para sacar sus cosas, para asumir lo que se venía, para decidir si iba a aceptar las consecuencias de toda una vida tratando a su hijo como si fuera una plaga. Pero, como era de esperarse, no lo hizo. No cumplió ni el plazo, ni la decencia mínima. Esperó hasta el último día, y solo cuando vio que el sheriff se presentó con la orden de ejecución en mano, entendió que esto no era una amenaza vacía ni una jugada simbólica. Era real. Era legal. Era irreversible. Me llamaron desde la empresa de mudanza contratada por la oficina del alguacil para confirmar que todo se había ejecutado como estaba estipulado. Dijeron que el señor no permitió que tocaran nada, que se sentó en la acera con una botella de licor en la mano y les dijo que si se lo quitaban todo, él ya no era nadie. Me lo contaron sin tono de burla, pero con esa incomodidad genuina de alguien que presenció a un hombre desplomarse frente a la realidad que él mismo provocó. Supe que se fue directo a casa de un viejo amigo de la iglesia durante unos días, pero no duró mucho allí. A las semanas estaba en un motel barato, y luego terminó en un estudio al sur de Dallas que según los reportes públicos, porque sí, aún lo seguía con una mezcla de rabia e instinto de protección por mi madre. Estaba registrado con el alquiler más bajo de la zona. Infestado de cucarachas, sin calefacción adecuada, y con una tasa de criminalidad tan alta que había sido foco de 3 reportajes en canales locales. Yo, por otro lado, me había mudado a Austin. Vendí la propiedad donde él vivía, no sin antes remodelarla con ayuda de una empresa que me recomendó un colega. Le cambiamos el piso, repintamos todo, arreglamos las goteras que mi padre jamás quiso reconocer y restauramos el jardín que mi madre había mantenido durante años con cariño, pero que él dejó morir apenas ella cerró los ojos. Después de dejarla como nueva, la puse en el mercado y, para mi sorpresa, una pareja joven, una maestra y un chef recién casados, la compraron para convertirla en un Airbnb temático de los años 70. Me ofrecieron pagar un poco más por mantener ciertos detalles que mi mamá había dejado intactos, como el reloj de péndulo en la entrada o el papel tapiz que ella misma había colocado en el pasillo principal. Acepté, por supuesto. Sentí que de alguna manera era una forma de mantener viva su esencia, de no dejar que los rincones que ella tocó se convirtieran en tierra de olvido. Usé parte de esa venta para abrir una cuenta con un propósito claro. Contacté a una universidad pública de la ciudad y propuse crear una beca en nombre de mi madre, enfocada en jóvenes que venían de entornos familiares difíciles, hijos e hijas de padres ausentes, abusivos o emocionalmente negligentes. Quería que su nombre se quedara grabado en algún lugar que no fuera solo una lápida fría. Quería que alguien, algún día, viera una placa con su nombre y supiera que esa mujer, a pesar de estar atrapada en un matrimonio de mierda, tuvo la claridad de dejarle todo a quien más la quiso. Aunque eso significara dejar sin nada al favorito de siempre y al hombre con el que compartió más de la mitad de su vida. La universidad aceptó encantada. Firmamos todos los documentos, deposité el monto inicial, y una tarde de otoño, bajo un cielo gris que parecía salido de una película, colocaron una placa que decía, Beca Clara Martínez, para quienes crecieron callando. Pero sobrevivieron. Estuve ahí solo. No invité a nadie. No necesitaba compañía. Me bastó con mirar el metal brillante y sentir que, por primera vez, algo que llevaba su nombre no estaba atado al dolor. Y mientras yo construía algo con sentido, mi hermano se hundía igual que mi padre, aunque con un estilo más estúpido. Resulta que el gen del ego inflado venía por duplicado. Me enteré por redes sociales,
porque no importa cuánto los bloquees, siempre hay un conocido en común que te manda una captura, que lo habían arrestado en Florida por estafa digital. Criptomonedas fantasmas, asesorías falsas, inversión fraudulenta. Lo atraparon porque un tipo al que intentó engañar era, nada más y nada menos, un agente encubierto del FBI. La noticia salió en un canal local. Y como el apellido no es tan común, me lo mandaron hasta 5 veces. El viejo vendió su camioneta, la misma que juraba que sería el legado de sangre de la familia, para pagarle abogados. El mismo vehículo que siempre dijo que yo nunca merecería ni ver de cerca, terminó siendo su última moneda de cambio para intentar salvar al otro, al que sí valía la pena. Pero el juez no tragó cuento. Le dieron 4 años. Mi papá, ahora solo, enfermo, empobrecido y viviendo entre chinches y recuerdos, ya no tenía a quien llamar favorito. Le quedaba solo el eco de una casa que ya no era suya, de una esposa que eligió dejarle todo a su error, y de un hijo que jamás volvió a mirarlo como figura paterna. Y yo, desde mi apartamento en Austin, con mi trabajo nuevo, mis noches tranquilas y la certeza de haber hecho justicia sin ensuciarme las manos más de lo necesario. Abría cada tanto el sitio web de la universidad para ver los primeros formularios de solicitud de la beca. No respondía mensajes. No miraba atrás. Solo vivía. En paz. Con rabia cicatrizada, sí. Pero en paz. Porque a veces, el silencio también es una forma de venganza. Una que se cocina lenta, que no hace ruido, pero que deja marcas imposibles de ignorar. Actualización 5. Habían pasado ya 3 años desde la muerte de mi madre, y con cada ciclo que se cerraba, sentía que lo que alguna vez fue herida abierta, luego costra. Finalmente había mutado en una especie de cicatriz emocional que ya no sangraba pero que seguía doliendo si uno la tocaba con suficiente fuerza. Durante ese tiempo, había mantenido mi distancia absoluta. No respondía llamadas que no reconocía, no aceptaba solicitudes de redes sociales que olieran a pasado, y mucho menos iba a meterme de nuevo en la cloaca emocional que representaba todo lo relacionado con mi padre. El hombre había desaparecido del mapa después de perder la casa, el juicio, y a su hijo preferido, que seguía cumpliendo condena por fraude federal en un penal de mediana seguridad en Florida. Yo, por mi parte, seguía trabajando, construyendo una vida tranquila, con rutinas que me daban paz. El fondo de la beca de mi madre había crecido tanto que la universidad decidió expandirla a otros 2 estados, y cada vez que recibía el reporte anual de los beneficiarios, se me hinchaba el pecho con una mezcla de orgullo y rabia suave, como si aún le estuviera susurrando al oído: lo logré, mamá. No dejé que me destruyeran. Y fue en medio de esa calma, en un día común de otoño, que la vida volvió a darme un giro inesperado. Me encontraba en casa, terminando de revisar unos contratos, cuando sonó el timbre del apartamento. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y sentí una punzada en el estómago que no sentía desde hacía años. Era él. Mi padre. Más flaco, más encorvado, más gris. El tipo de gris que no se obtiene con la edad, sino con la derrota. Llevaba un saco viejo, una gorra que apenas le cubría la cabeza calva y una carpeta apretada contra el pecho como si cargara algo sagrado. No lo iba a dejar entrar. Mi primer impulso fue ignorarlo, como tantas veces me ignoró a mí, dejar que el silencio lo expulsara de mi vida una vez más. Pero algo en su rostro me detuvo. No compasión. Era otra cosa. Tal vez una necesidad muy personal de escuchar lo que viniera solo para confirmar que la caída era definitiva. Abrí la puerta sin decir una sola palabra. Me miró durante varios segundos, como si no esperara que lo hiciera. Después, sin pedir permiso, extendió la carpeta con las manos temblorosas y me dijo con voz raspada que necesitaba hablar conmigo. Que estaba enfermo. Que su seguro médico ya no cubría ciertos procedimientos. Que lo habían diagnosticado con una hiperplasia de próstata complicada que requería cirugía pronto. Y que no tenía el dinero para pagarla. Dijo que se había quedado sin opciones. Que su hermano, el único que todavía le dirigía la palabra, ya le había cerrado la puerta también. Y que después de pensarlo mucho, había decidido venir a mí. A su hijo. Cuando dijo eso,
su hijo, me reí. No porque fuera gracioso. Fue esa risa seca, amarga, que sale sin querer cuando algo te parece tan descaradamente cínico que la única defensa que te queda es burlarte de la ironía. Me senté, lo dejé hablar. No interrumpí. No grité. No lloré. No me quebré. Cuando terminó su discurso, porque eso era, un puto discurso de lástima bien ensayado, le pregunté si recordaba el día que me echó del hospital cuando fui a ver a mamá. Me miró, frunció el ceño, pero no respondió. Así que lo recordé por él. Le dije que se me quedó grabado cómo me llamó parásito en la puerta de la habitación, cómo me empujó y le dijo a una enfermera que yo no era bienvenido, que esa escena fue lo último que vio mi madre desde su cama. Le pregunté si recordaba cuántas veces me gritó error en frente de visitas, cuántas veces se burló de mis logros porque no eran como los de su otro hijo. Cuántas veces me ignoró en la mesa mientras celebraba al niño dorado por hacer lo mínimo. No dijo nada. Solo se quedó ahí, hundido en su silla, mirando el piso como si de pronto hubiera entendido que había llegado a pedirle oxígeno a la misma persona que intentó ahogar durante años. Entonces le respondí, sin levantar la voz, que yo no era su hijo. Que él me quitó ese título el día que decidió que su odio era más fuerte que cualquier instinto paternal. Pero que, a pesar de todo, y solo por una razón que nada tenía que ver con él, iba a ayudarlo. Le dije que estaba dispuesto a cubrir su cirugía, pero con una sola condición, que grabara un video, sin cortes, sin edición, sin lectura, en el que reconociera cada una de las cosas que me había dicho. Hecho o negado durante mi infancia. Que usara la palabra error, que explicara por qué la usó, que admitiera que lo hizo con intención. Que dijera mi nombre completo y admitiera frente a una cámara que intentó destruirme y que aún así fui el único que lo ayudó cuando nadie más quiso mirarlo. No lo amenacé. No lo chantajeé. Le di una tarjeta con el número del director de la fundación universitaria y le dije que, si cumplía con eso, transferiría el monto exacto al hospital público al que lo habían asignado. Si no lo hacía, entonces bien podía ir a suplicarle a alguno de los hijos espirituales de la iglesia donde tanto lo aplaudieron por años. No se fue de inmediato. Se quedó ahí sentado por unos minutos, en silencio, tragando saliva, tal vez pensando si valía la pena tragarse el ego por un poco de dignidad médica. Pero al final se levantó, tomó la tarjeta, la guardó en el bolsillo interior del saco y se fue sin despedirse. No cerré la puerta hasta que lo vi desaparecer por completo. Me quedé parado ahí un largo rato, sintiendo un vacío extraño. No satisfacción. Tampoco tristeza. Solo una calma jodidamente aterradora que me dijo que esta historia, aunque no había terminado, ya no tenía vuelta atrás. Porque ahora él sabía que nunca volvería a tener el control. Que su error tenía la última palabra. Y que esa palabra, aunque no fuera de odio, tampoco sería jamás de perdón. Actualización final. Pasaron casi 2 semanas desde aquella tarde en la que se presentó en mi puerta suplicando entre líneas que hiciera lo que él jamás había hecho por mí, actuar como un padre. Durante esos días no supe nada de él. No llamó, no escribió, no mandó a nadie. Pero yo sabía que tarde o temprano daría el siguiente paso. No por valentía. No por redención. Sino por necesidad. Y fue exactamente como imaginé. Una mañana cualquiera, mientras revisaba correos en la cocina, me llegó una notificación del director de la fundación. El mensaje era breve, pero contundente: tenemos el video. Tal y como solicitaste. Acabo de verificarlo. Podemos proceder. Lo vi apenas unas horas después. El archivo estaba alojado en el servidor seguro de la universidad, con fecha, hora y verificación de autenticidad. Era una toma sencilla. Una cámara sobre una mesa, grabando en plano medio a un hombre que ya no tenía nada del monstruo que yo recordaba. Parecía más chico. Más desinflado. Con los ojos hinchados, las manos temblorosas, la voz apagada. Empezó diciendo su nombre completo, y luego el mío. Se detuvo por un momento, tragó saliva como si fuera a atragantarse con sus propias palabras, y entonces lo soltó todo. Dijo que durante años me llamó error, y no como un impulso,
no como un mal día, sino como una forma sistemática de castigarme por existir. Admitió que me dijo esas cosas a sabiendas del daño que hacían. Que disfrutaba de hacerme sentir menos porque yo no era el hijo que había querido tener. Dijo que pensó que nunca tendría que rendir cuentas. Que el favoritismo era su derecho como padre. Y que cuando mi madre decidió dejarme todo, lo único que sintió fue rabia porque el poder que siempre creyó que tendría se le escapó de las manos. Confesó que intentó ensuciar mi nombre, hacerme daño público, que mintió sobre el estado mental de mi madre y que aun cuando sabía que todo era legal, intentó torcer la verdad para no tener que enfrentar lo que había sembrado. Y entonces, como si de pronto se le cayera el peso del cuerpo entero encima, dijo que ahora entendía que lo había perdido todo por su propia soberbia. Que lo que más lo destruía no era haber terminado solo, sin casa, sin reputación, sino que el único hijo al que jamás trató como tal, fue el único que le ofreció una mano, aunque fuera condicionada. Cuando los demás ya le habían cerrado la puerta. El video duró más de 7 minutos. No lloró. Pero hubo pausas, silencios, palabras arrastradas que se sentían como cuchillas oxidadas saliéndole por la garganta. Lo vi una vez. Luego lo vi de nuevo. No para disfrutarlo, sino para asegurarme de que era real. De que el mismo hombre que me escupió encima, que me gritó que no merecía nada, que me quiso fuera de su vida desde que nací, ahora estaba diciendo, con toda la cara al descubierto, que me había fallado. Transferí el dinero a la cuenta del hospital sin decir una palabra. El director de la fundación se encargó del resto. La universidad, como parte del acuerdo que firmamos, publicó el video como ejemplo de una campaña sobre reparación emocional. No con mi nombre al frente, ni con morbo. Solo como un testimonio de cómo la crueldad puede arruinar vidas, y cómo, cuando llega tarde, ya no tiene poder para sanar, sino apenas para dejar claro quién fue quién. El video se compartió entre varios grupos comunitarios, entre parroquias, entre contactos suyos que alguna vez lo habían tenido en alta estima. Algunos lo ignoraron. Otros lo compartieron como ejemplo. Y algunos, los que realmente lo conocieron como era, empezaron a decir en voz alta lo que antes solo murmuraban. Que el patriarca de familia, el gran hombre de fe, había sido un abusador emocional de puertas adentro. Y que lo que le había pasado no era castigo, sino consecuencia. Supe por terceros que se hizo la cirugía. Que salió bien. Que ahora vivía en un refugio de asistencia, ayudando a limpiar baños a cambio de comida y techo. No lo volví a ver. No me interesa. No me importa si todavía me maldice por dentro, o si se repite cada noche que fue un estúpido por no haberse callado a tiempo. Ya no tiene importancia. Lo que me queda ahora es el eco de algo más grande que la venganza, el silencio. Un silencio limpio, frío, absoluto. Porque después de todo, uno no necesita gritarle a los fantasmas. Solo tiene que sobrevivirlos. Y yo lo hice. A pesar de él. A pesar de todo. El error sigue vivo. Y ellos quedaron enterrados bajo su propio orgullo.